Queremos dar a conocer el valor del Salar de Atacama, un lugar mágico y lleno de energía. Imaginemos un centro de interpretación inspirado en las formas orgánicas que ofrece la naturaleza. Un proyecto integrado en el paisaje volcánico y el ecosistema, con texturas y tonos del territorio que ayudan a entender la belleza del lugar. Un espacio limpio, blanco, capaz de absorber la luz y los colores del cielo, de sintonizar con el clima y las estrellas del universo. Una estructura futurista, moderna, un oasis de hospitalidad en medio del desierto. Queremos crear la ilusión de poder penetrar en su interior para descubrir su inmensa riqueza y adentrarse en la esencia de la minería del litio. Bienvenidos a SQM Salar de Atacama Park. El universo empieza en 3, 2, 1, 0. Según la teoría del Big Bang, en los 3 primeros minutos de la creación del universo, cuando toda la energía del cosmos estaba en plena expansión, aparecieron 3 elementos que son la base de todo lo que conforma nuestro universo. En grandes cantidades el hidrógeno y el helio, y un tercer elemento sólido, el litio. A nosotros nos gusta llamarlo el polvo de estrellas, porque es de las estrellas de donde viene toda nuestra energía. El litio se distribuyó por el universo de forma aleatoria del mismo modo que lo hizo en nuestro planeta. El litio es un mineral abundante en la naturaleza, pero tan disperso e integrado con otros elementos que solo unos pocos países tienen yacimientos con concentración suficiente para extraerlo. Desde que el hombre descubrió este mineral y sus propiedades químicas, se ha convertido en un recurso estratégico en la Tierra. Y por ese motivo, podemos decir que a los chilenos nos tocó la lotería. Somos parte de algo grande. La energía es lo que mueve el mundo y el litio representa la energía sustentable del futuro. Chile y los chilenos seremos recordados en el futuro por ser parte de la solución, en revertir el cambio climático y contribuir a la transición energética para un planeta más limpio y sano. Estamos en el Salar de Atacama, desde la noche de los tiempos. Lo que permitió que el Homo sapiens se desarrollara con tanto éxito fue su capacidad para colaborar en grandes grupos y su habilidad para generar energía y transportarla por todo el mundo. Hemos descubierto el uso del fuego, hemos conseguido mover vehículos, hemos llegado a la luna, dominado la luz. Así es como los seres humanos, primero con el carbón y después con el petróleo, cambiamos el mundo pero también la atmósfera. Ha llegado el momento de cambiar las cosas. Bienvenidos a la era de las energías limpias. Bienvenidos a la era del litio. Bienvenidos al blanco. Ahora, explicaremos por qué la excelencia operacional es necesaria para obtener un producto final de gran valor, basada en la innovación, el talento y la experiencia. Somos la mina de litio más sustentable del mundo, la menos contaminante y de menor costo, pero también la de más difícil manejo de todo el mundo. El proceso de extracción requiere un enorme conocimiento de la naturaleza cambiante del Salar de Atacama, la concentración de minerales en los pozos, las variaciones de temperatura y el clima, la lluvia, el sol. Presentaremos a SQM como un gran equipo con mucha química, geólogos, expertos en mecánica de fluidos, ingenieros de todo tipo, ambientalistas y técnicos coordinados como reloj suizo. Toda esta creación de valor nos permite a los chilenos formar parte de los más innovadores avances para el progreso humano, las naves espaciales de la NASA, los más modernos submarinos, las baterías de los celulares, de los autos eléctricos de Tesla y de almacenamiento de energías renovables. Veremos la química como algo que va más allá de la materia, capaz de conectar a las personas. Aquí hay química.
Esta es la sala de la magia del litio, un espacio donde podremos entender a través de un juego cuál es la composición química del litio y cómo se cargan de electrones. Una forma lúdica de entender las propiedades electroquímicas de nuestro mineral y en qué nivel de pureza y fórmulas químicas es más eficiente. Ahora, su misión es cargarlos capturando los 3 electrones que necesita el litio. Cada vez que realices la carga, conservarlos en el dispositivo de la izquierda para acumular la mayor energía posible. En un viaje de realidad virtual a los lomos de Tococo conoceremos el Salar de Atacama, desde lo alto de las montañas hasta la planicie, un lugar único en el mundo. Hola, soy el flamenco Tococo, tu nuevo guía, y soy el encargado de que conozcas el Salar de Atacama. Entenderemos cómo es el ecosistema del Coliseo de Atacama, dónde está el agua y las comunidades. Veremos en primera persona cómo funciona y desmontaremos los mitos que hay respecto al agua, explicando que el agua y las salmueras son muy diferentes y que realmente no se mezclan. Estamos en el corazón de las operaciones del salar, en el templo sagrado donde todo surge. Por medio de metáforas visuales, aprenderemos cómo son los dispositivos de salmuera, su geología, su comportamiento dinámico y por tanto, lo extremadamente difícil y lento que es extraerla. Descubriremos que los procesos de valor agregado que SQM lleva a cabo en el Salar de Atacama son tan complejos como la propia naturaleza, ya que estamos en un universo subterráneo dinámico, en constante movimiento, donde los fluidos se adaptan a lo largo de 4 millones de metros cuadrados. Hemos visto desde las alturas cómo en función de la concentración de minerales las piscinas cambiaban de color. Explicaremos los procesos de bombeo, llenado y trasvases de piscinas, para lo que se requiere un conocimiento profundo y un control permanente de las condiciones atmosféricas para aumentar la concentración de litio en 30 veces, mediante la evaporación lograda usando solo energía solar. Este es un juego cuyo objetivo es asentar 3 ideas. Que los diferentes colores de las piscinas del salar corresponden a diferentes grados de concentración de minerales. Que para conseguir una salmuera con alta concentración de litio, hay que elaborar una receta y en consecuencia es un trabajo muy técnico. Que el litio se lleva en salmuera líquida a la planta del Carmen para obtener el producto adaptado a cada uso final. Veremos cómo las personas hacen posible todo esto, gracias a su talento y a nuestra integración con los habitantes en el entorno del salar, ya que muchos de nuestros trabajadores pertenecen a las comunidades, formando parte importante de una gran familia. Se trata de generar empatía, una conexión de química positiva y de hacer protagonista al visitante viviendo escenas cotidianas, atrayendo talento y valorando las positivas implicaciones ambientales y sociales de la compañía. La salmuera concentrada de litio se traslada a más de 250 kilómetros hasta nuestra planta química del Carmen, en Antofagasta, para su refinamiento y producto final. Tomarán conciencia de 2 tareas aisladas pero coordinadas. A través de un videojuego, harán una ruta en la que los visitantes demostrarán su pericia como conductores de un camión cisterna de gran tonelaje. El máximo de la cadena de valor se alcanza elaborando productos de gran pureza, un proceso químico en que SQM es el líder mundial en calidad y eficiencia. No hay solo un tipo de litio. Dependiendo del cliente final, se necesitan muchos tipos de recetas y aquí es donde, con nuestra sabiduría, somos capaces de entregar un producto químico refinado de litio, listo para usar. Aquí hay química. Un juego de preguntas con un breve video explicativo aclara cómo se aplica la tecnología para cada fórmula de calidad específica de litio. ¿Qué sabes del litio? ¿Sabes cómo son los procesos industriales? ¿Conoces cómo llega el litio a todo el mundo? Para hacer carbonato de litio, la salmuera se mezcla con A. Aluminio fundido. B. Carbonato de sodio. C. Antiácido. D. Lana de llama.
La presencia del litio es necesaria en nuestro organismo y en nuestra vida cotidiana. Es sorprendente, pues como en el origen del universo, está en todas partes y forma parte esencial de las soluciones para el progreso humano. La mejora en acumulación y transporte de la energía nos hace mucho más eficientes, nos permite evolucionar hacia energías limpias, reducir el CO2 y la huella de carbono, un planeta más verde, más limpio en beneficio de toda la humanidad. Una serie de iconos representan los sectores que usan litio como valor agregado estratégico en su cadena de suministro, y aprenderemos sobre vehículos eléctricos, cátodos y baterías, submarinos, naves espaciales de la NASA o medicina. Luego, un divertido juego de habilidad y concentración nos ayudará a memorizar. Se trata de encontrar fichas con el mismo icono para deshacer la Gran Pirámide. Llegados a este punto y después del aprendizaje de la visita, puede ser un buen momento para ampliar conocimientos, profundizar y saber más del mundo de SQM y el litio. Desde un diccionario de Kunza hasta un curso de química, junto a la difusión de nuestros contenidos, un concepto de Wikilitio de referencia online. Hemos repasado todos los aspectos de SQM y el litio en un recorrido interactivo, una aventura virtual que mejorará la percepción de nuestra empresa en la sociedad y nos conecta con la sociedad. SQM Salar Atacama Park, la aventura que te da energía para transformar el mundo.